Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4, hermanos, es la cita que nos tiene esta mañana. Es una continuación directa de lo que habíamos estudiado la semana pasada. Como ustedes recordarán, la semana pasada hablábamos de una pregunta muy importante para la vida del creyente, y es, una vez que uno ha creído, entonces, ¿por qué continúa pecando? ¿Por qué sigue habiendo pecado? Hablamos de la dualidad en el cristiano, que por un lado, en su espíritu, él quiere servir al Señor. Por un lado, su mente, su voluntad ahora ha sido cambiada y quiere servir al Señor con todo su corazón. Pero también hay una pequeña parte dentro de su ser que aún permanece en el pecado. Yo les decía que es una lucha constante para el cristiano. A veces cuando leemos Romanos capítulo 7, puede las personas verse abrumadas por el mensaje que da Pablo. Porque parece que hasta el final de los versículos del capítulo 7, Pablo comienza a hacer preguntas que pueden costarnos trabajo si no estamos escuchando claramente lo que nos ha predicado desde el principio de Romanos. Pablo termina en el capítulo 7 haciendo estas preguntas. Él dice, por un lado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice también que ve en él una ley que se opone a la ley de su mente, que lo lleva cautivo otra vez hacia el pecado. Y es cuando dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Inmediatamente en el versículo 25 leíamos que él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, a quien asimismo yo también sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y eso puede parecer confuso, porque entonces las personas no entienden si son creyentes pero continúan pecando, entonces se pierde la salvación. Si yo tengo preferencia a veces por el pecado y yo cometo pecado, entonces ¿cuál es mi relación con Dios? Hay muchas personas que viven teniendo esa duda en su mente. ¿En qué posición están delante de Dios? Es una de las preguntas que constantemente yo le hago al grupo de rehabilitación al que asistimos los viernes. Constantemente yo les hago esa pregunta: ¿en qué situación están delante de Dios? Yo entiendo que muchos de ellos son incrédulos y que realmente no conocen la respuesta. Pero lo verdaderamente preocupante, hermanos, es que a veces somos cristianos que desconocemos la respuesta. A veces estamos delante de Dios y no sabemos si estamos bien, en paz con Dios, o si Dios está molesto con nosotros, entristecido, si le hemos decepcionado. Y yo entiendo que muchas veces no lo decimos. Muchas veces no pensamos de esa manera o no nos comunicamos con otros de esa manera, pero cuando actuamos, eso refleja muchas veces lo que pensamos. Cuando pecamos, muchas veces no nos acercamos a Dios para pedir perdón, porque creemos que somos indignos de hacerlo. Muchas veces hemos cometido fallos en la semana y entonces el domingo, apesadumbrados por haber fracasado en la semana, preferimos no ir a la iglesia, para que no salga manifiesto lo que yo he estado haciendo, para no tener que enfrentarme tal vez la falta de responsabilidad, tal vez la falta de compromiso. Entonces no lo decimos, pero muchas veces actuamos como si no supiéramos la condición en la que estamos delante de Dios. Por eso Pablo, cuando empieza el capítulo 8, él comienza a hacer una disertación acerca de lo que significa vivir por el Espíritu. Primero nos habló de la justificación. Después nos habló de la santificación, del proceso de dejar el pecado. Pero en el capítulo 8 nos demuestra una vez más por qué el cristiano está lleno de esperanza. Y es porque tiene un Espíritu Santo dentro de sí mismo. Y ese Espíritu Santo, hermanos, le salva al cristiano constantemente. Ese Espíritu Santo trabaja en nosotros, vivificándonos, y dándonos una esperanza para mantenernos adelante. De hecho, dice, capítulo 8, voy a volverlo a leer, dice el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A veces yo recuerdo y tengo muy presente esta anécdota que les quiero contar. Yo recuerdo que era pues todavía chico, no iba yo todavía a los campamentos cristianos, y una vez uno de los maestros nos preguntó, ¿no? Si ustedes murieran hoy, ¿a dónde creen que se irían? Se supone que él está predicando a muchachos que creen o que piensan estar en paz con Dios. Y de repente hubo así como un silencio sepulcral, ¿no? Así como que nadie quiso levantar la mano, nadie dijo nada. Fue así un silencio muy incómodo. Él volvió a hacer la pregunta, no era retórica, nos estaba preguntando en serio: si hoy se murieran, ¿a dónde se van a ir? ¿Van a irse al cielo o van a irse al infierno?
Uno levantó por ahí la mano y dijo, yo creo que nos vamos a ir al cielo porque hemos creído en Jesús. Otros estaban callados, ¿no? Y entonces el instructor cambió la pregunta y le dijo, bueno, si tú esta tarde le mentiste a tus papás, robaste, engañaste, les quitaste dinero a tus compañeros, quizás no oraste en la mañana y has estado haciendo cosas malas, has estado teniendo pensamientos malos y hoy el Señor viniera por ti, ¿te irías al cielo? ¿Crees que de todas formas irías al cielo? En ese momento ese muchacho que contestó se quedó callado, ¿no? Helado, no sabía qué contestarle. Y por un momento dudó y alguien más levantó su mano y dijo, yo creo que si él no se arrepiente, entonces no va a entrar al cielo. Y en ese momento todos pensamos que esa era la respuesta correcta. Luego él ya desdobló el tema, ¿no? Comenzó a enseñarnos y entonces me quedó más claro el asunto. Pero eso, hermanos, es un reflejo muy claro de lo que realmente muchas personas piensan. Piensan que la paz que tenemos con Dios, por haber creído, permanece en nuestra capacidad de ser fieles a Dios. A veces pensamos que nuestra paz con Dios depende de las obras que nosotros hacemos. Y que si nosotros volvemos a equivocarnos, entonces tal vez la condenación puede volver a nuestras vidas. Entendemos que al habernos arrepentido nos hemos salvado de la condenación, pero si yo vuelvo a caer en el pecado, entonces muchas veces creo que otra vez estoy bajo la condenación. Ese es el problema que Pablo está atacando aquí. Pablo dice que ahora pues, es decir, cuando dice ahora pues, está cerrando la idea del capítulo anterior, en donde Pablo dice que el cristiano vive una dualidad, en donde permanece para toda su vida mientras esté en este cuerpo físico, va a luchar contra el pecado. Y muchas veces va a cometer pecados y se va a equivocar. Eso es lo que Pablo dice. Pero después termina diciendo que da gracias al Señor Jesucristo porque puede servirle en su mente. Y por eso termina diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si me escucharon bien, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación, hermanos, es interesante, porque la condenación es la antítesis de la justificación. Son palabras opuestas. Ambos son términos legales. Justificación significa aquel que es declarado justo. Entonces, justificación es aquel que es declarado justo y por lo tanto libre de culpabilidad. Y condenación es aquel que es declarado culpable y por lo tanto condenado, valga la redundancia, a padecer el castigo del pecado que cometió. Entonces cuando Pablo dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, está diciendo que es un término legal para nosotros. No hay condenación. Nosotros no podemos ser otra vez declarados culpables porque ya hemos sido justificados. Son términos que se oponen. O yo soy justificado o soy condenado. No puedo ser ambas cosas. Y cuando yo creí en el Señor Jesucristo, entonces ya para mí no hay, no existe, no hubo, no hay ni habrá condenación, porque estoy en Cristo. Es decir, el Señor en el día del juicio final, ese día que todas las almas vengan delante de Él y todas sean sometidas a juicio, yo no voy a ser condenado si es que he creído en Jesús, sin importar las obras de justicia que logre acumular en vida. Porque la salvación, hermanos, no depende de nuestras obras. Mi paz con Dios no depende de mis obras. Mi salvación no descansa sobre las acciones que yo pueda hacer. Depende de las que hizo Cristo. Por eso yo no puedo ser condenado. Ahora, eso es muy diferente. Es muy diferente no ser condenado a decir que tengo libertad de hacer lo que se me plazca. Eso es muy diferente. Ya hemos hablado por varios capítulos de que aquel que es verdaderamente creyente busca servir a su Dios, busca amarlo, busca santificarse. Y es por eso que Pablo enlaza este pensamiento y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellas personas que están en Cristo no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Por lo tanto, su vida es una evidencia de esa salvación que ha obtenido. Su vida es una evidencia de justificación. Su vida es una evidencia de un proceso de santidad progresiva. Si una persona está entre nosotros y piensa
que puede seguir actuando mal, puede seguir siendo irresponsable, puede seguir estando muy ajeno, muy desconectado a la vida espiritual. Entonces tenga cuidado porque tal vez no es cristiano. Tal vez anda conforme a la carne y no conforme al espíritu. Y si andas conforme a la carne, entonces lo que tienes es condenación, no justificación. Ahora, para aquellos que son creyentes, dice la palabra que no hay condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Es por eso que no somos condenados, porque estamos en. Es una declaración de posición, de lugar, ¿sí? Así como decimos, estoy en Guadalajara, Jalisco, México. Así Pablo está diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo. A esto, hermanos, se le llama la unión hipostática del cristiano con Cristo. Es una unión mística que tenemos con el Señor Jesucristo. Difícil de explicar, la verdad. Es difícil de comprender de qué manera. Pero cuando el Señor, el Padre Celestial, el Dios soberano, el juez justo, nos observa, no ve en sí mismo a nosotros. Él ve a la persona de Cristo porque hemos sido ligados a Él. Y voy a ir a algunos versículos para que ustedes puedan seguirme. Dice 1 Corintios 12:13, vamos a ir para allá. 1 Corintios 12:13. Primera a los Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Del espíritu de quién hemos bebido? Dice Pablo que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Por lo tanto, cuando Pablo está aquí hablando de que hemos sido todos bautizados en un mismo espíritu y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, ¿de qué espíritu estamos hablando? Del Espíritu Santo, del Espíritu de nuestro Dios, del Espíritu de Cristo, el que Él nos prometió, aquel que iba a ser un consolador de la misma índole que Él, aquel que es semejante a sí mismo. Por lo tanto, hermanos, estamos unidos a Cristo, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados, todos estamos en un mismo cuerpo y todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Estamos unidos a Cristo, individualmente, pero también como grupo. Esta iglesia, si verdaderamente somos creyentes y verdaderamente servimos a Dios, estamos unidos a la persona de Cristo. Y es inseparable, es algo que no se puede quitar. Es el sello del Espíritu Santo, ese sello de pertenencia al cuerpo de Cristo, como si hubiéramos sido injertados dentro de Él. Después dice ahí mismo en el capítulo 12, versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice que fuimos reunidos todos a un cuerpo y el 27 dice, ¿de quién es ese cuerpo? De Cristo. No es, hermanos, algo metafórico. No es una forma poética de decirlo. No, Pablo está diciendo que somos de su club, ¿no? Social. Cuando Pablo dice que somos del cuerpo de Cristo, está hablando de algo muy real, de un término muy real espiritual. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, cuando nosotros verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo, nosotros venimos a ser parte de Él. ¿Sí? Después, hermanos, ahí en el mismo libro de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primero a los Corintios 15, versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es otra vez una declaración de posición. Ya hemos hablado de este tema, no voy a profundizar demasiado en esta ocasión, pero recuerden que cuando hablábamos de Adán decíamos que todos habíamos pecado en Adán. Yo les decía, es una forma difícil de explicar, pero es como si todos hubiéramos estado en el cuerpo de Adán cuando él pecó y por lo tanto todos pecamos con Adán. Pero cuando nosotros quitamos la figura de Adán y ponemos a la de Cristo, todos aquellos que creen en Cristo vienen a estar en Cristo y por lo tanto las obras de justicia de Cristo vienen a ser mis obras de justicia. Por eso es que no puede haber condenación. Porque Cristo no puede ser condenado. ¿Y por qué no puede ser condenado? Porque Él tuvo las obras de la ley. Él no tiene pecado. Se condena a aquel que es declarado culpable. Pero si yo estoy unido a Cristo y Cristo no puede ser condenado, por ende, hermanos, no puedo tener condenación. No importa si en mi vida
Si yo muero hoy sin confesar, ¿no? Dicen, si hoy me agarra sin confesar, de todas formas me voy a ir al cielo porque estoy unido a Cristo y en Cristo no hay condenación. Esa es la esperanza del cristiano. Que las obras, hermanos, que nos salvan no dependen de mi capacidad de hacerlas. Dependen de Cristo. Él es el que merece salvación. Él es el que está en paz con Dios. No yo, no Servando, no Ismael, no Denise, no ninguno de nosotros. No estamos nosotros en paz con Dios. Es porque estamos en Cristo que disfrutamos de la paz con Dios. Es porque estamos unidos a Él. Y la evidencia, repito, de estar unido a Cristo es que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una nueva ley, hermanos, que opera en nosotros. Una ley diferente a la antigua. Es lo que está diciendo Pablo. Una vez que uno ha creído en el Señor Jesucristo, empieza a funcionar dentro de nosotros una ley diferente. No la ley del pecado para muerte, no la ley que nos lleva a la condenación, sino la ley de vida en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, que nos da vida y que nos libra de la otra ley. Es decir, cuando uno ha conocido al Señor Jesucristo, entonces tienen una nueva vida. Y en esa nueva vida está libre de la condenación del pecado. Por lo tanto, podemos andar en esta vida, hermanos, libres de la ley del pecado y de sus consecuencias. Aquí claramente dice que esa ley del pecado produce la muerte, que es la ley del pecado y de la muerte. Yo les he dicho que la muerte no solamente se refiere a un desenlace fatídico final, en donde nuestra alma y nuestro cuerpo serán separados. No se refiere solamente a esa muerte. No sé, fue la semana pasada, pero les hablé de 3 consecuencias de la muerte que tenemos y si no estamos conscientes podemos estar viviendo en el presente. Sí, una es la muerte final a la que todos nos vamos a enfrentar, pero también la separación de Dios, también estar en enemistad con Dios, también la falta de paz, la falta de alegría, la falta de gozo, también la falta de conducta moral dentro de nosotros, son productos de la ley, del pecado y de la muerte. En esta ocasión, aquí cuando dice ley, no está hablando de la ley de Dios, está hablando de algo que nos apega al pecado, de como algo que de nuestra naturaleza que está unida al pecado antes de que creamos en Cristo. Antes, hermanos, esa ley en nuestros miembros, esa naturaleza caída estaba amarrada al pecado y no podíamos liberarnos de eso. No importando si nosotros queríamos hacer el bien o el mal, de todas formas todo lo que hiciéramos estaba manchado por nuestro pecado, porque nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conciencia estaba atada a la ley del pecado y de la muerte. Pero una vez que uno ha creído en Cristo, nace en una nueva vida en la cual el Espíritu da vida en nosotros y produce eso, produce vida en nosotros, produce un cambio moral, produce una nueva paz, una nueva alegría, una nueva sensación de cercanía con Dios y en un futuro, hermanos, produce la vida eterna, produce la glorificación final. Esa es la esperanza que aguarda el cristiano. No es, hermanos, que ahora que nosotros hemos visto que el cristiano sigue pecando, pueda perder esa salvación o pueda perder esa paz con Dios. No se puede hacer porque ya no estamos condenados, porque ya no estamos bajo la ley del pecado, sino la ley de Dios, la ley del Espíritu, la ley de la fe, la diferente, ¿sí? Después, hermanos, dice el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El Espíritu, hermanos, es quien nos libra de la ley del pecado y de la muerte, y Él nos capacita para cumplir la ley de Dios. Ahí está la esperanza también, de la que Pablo nos comienza a hablar. No solamente de que nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado, de lo que nos hace mantenernos en pecado, sino que hemos recibido un Espíritu Santo que nos capacita para cumplir la ley de Dios. Entonces, hermanos, ahora que nosotros hemos creído, sí tenemos que tener obras de justicia. Sí tenemos que comenzar a hacer obras buenas, porque ya hemos sido capacitados por el Espíritu Santo. Antes no lo podías hacer. Antes lo mejor de tus, dice el salmista, mis justicias eran como trapos de inmundicia.
Lo mejor que yo podía hacer con mis manos delante de Dios estaba manchado por mi corrupción, por lo mal que estaba en mi interior. Pero ahora que he conocido a Cristo, entonces he recibido la capacidad de hacer obras de justicia. Por lo tanto, no solamente recibo la capacidad, sino la responsabilidad. La responsabilidad de hacer obras de justicia. A eso, hermanos, se le llama santificación. Es el proceso mediante el cual nosotros convertimos nuestras malas obras, esas de las cuales venimos, esas en las que antes vivíamos, esos pecados pasados, los convertimos en obras buenas, en realmente obedecer a Dios. No en nuestras fuerzas, sino en las que el Espíritu Santo nos da constantemente. El versículo 3 dice que para la ley esto era imposible. No porque la ley fuera mala, sino porque nosotros teníamos carne, pecado. No porque la ley de Dios sea mala, sino porque nosotros éramos malos. La ley era débil en ese sentido, porque dependía de que nosotros hiciéramos las obras buenas. Y si nosotros no éramos buenos, y si nosotros no podíamos hacer obras buenas, entonces, ¿qué beneficios tenía la ley? Ninguno. ¿Porque la ley es mala? No, porque nosotros somos malos. Sí, no porque la ley nos hubiera hecho pecadores, sino la ley manifestó que nosotros éramos pecadores. No porque la ley fuera el problema, sino que la ley nos puso a cuentas y nos dimos cuenta de que no había cosa que pudiéramos hacer para agradar a Dios. No porque la ley fuera ineficiente, sino porque nosotros no podíamos tener esas obras que la ley demanda. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. No porque Dios la hizo mal, sino porque nosotros estamos mal. ¿Sí? Sería similar, hermanos, pensar así a decir que yo soy ratero, no, yo robo cosas, y entonces la ley viene y me juzga porque yo soy ratero, y yo digo, no, es que si no existiera la ley antirrobo, entonces yo no sería ratero. Si no existe una ley que me diga que soy ratero, pues entonces no lo sería, ¿verdad? Es ilógico pensar así. La ley existe y la ley evidencia algo que yo hago mal. La ley no me hace malo. Yo soy malo y la ley solamente lo manifiesta. La ley solamente lo demuestra con hechos. ¿Sí? Por eso dice que la ley era débil por la carne. Pero Dios dice que envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Eso está confuso, ¿no? Parece como que cambió de tema abruptamente. Nos está hablando de nuestra posición, del Espíritu Santo, de la justificación, y de repente nos habla de Jesucristo encarnado y uno dice, no tiene sentido. Pero Pablo, hermano, nos está diciendo el motivo por el cual el cristiano no puede ser condenado. Y aquí está la respuesta. Dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, lo hizo humano, como nosotros. Vamos a ver versículos que hablan de eso. El primero de ellos, hermanos, si me acompañan, es Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, Jesucristo vino en esta tierra como un hombre, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Es decir, en todo sentido, Jesucristo es un hombre. Es algo que hablé hace mucho tiempo, sería bueno que lo recordáramos, pero Jesucristo es un hombre. Sí es Dios, es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente un hombre. Jesús no era un hombre superior a ninguno de nosotros. Jesús se cansaba, Jesús tenía hambre, a Jesús le daba sueño, Jesús tenía que tomar siestas, tenía que sentarse, no podía estar siempre parado. Si hablaba mucho se le desgastaba la voz, como a todos nosotros, porque Él era en todo sentido un hombre. Un hombre como nosotros, nacido de una mujer y nacido bajo la ley de Dios. Por lo tanto, atado a las mismas cosas que nos atan a nosotros, a las idiosincrasias también de la vida. Dice Filipenses 2:6-7, si me acompañan también allá. Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesús era igual que Dios, pero Él no estimó el ser igual a Dios como algo
que traer en carne. No es algo de lo que se valió siendo un hombre. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Cristo, cuando estuvo en esta tierra, presente con su cuerpo físico aquí en la tierra, no se valió de ser Dios para hacer las cosas que hacía. ¿Sí habían pensado en eso? Que Él no multiplicó el pan porque era Dios. Que Él no caminó en el agua porque era Dios. Que Él no podía saber las cosas que iban a pasar y quién lo iba a traicionar porque Él era Dios. Porque Él no se aferró a ser a Dios como cosa a que estar sujeto en su humanidad. O sea que Cristo en carne, presente con nosotros, hizo todas esas cosas y esos milagros desde su humanidad. ¿Sí sabían eso? Que Él no se aferró a ser Dios, que Él actuó como un hombre y vivió como un hombre, y las cosas que hizo, las hizo siendo un hombre, y por su obediencia, Dios lo utilizó para hacer milagros, no por ser Dios. No por ser el Hijo unigénito de Dios, sino porque Él fue obediente hasta la muerte, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. Por lo tanto, hermanos, si nosotros vemos que Cristo fue un hombre verdadero, pero sin pecado, fue semejante a nosotros en todos los sentidos, dice Hebreos, fue hecho a nuestra imagen y semejanza, es como nuestro sumo sacerdote, pero sin pecado. Él fue tentado igual que todos nosotros, pero Él no pecó. Si Él fue perfecto, ¿por qué entonces Dios descargó la ira en Él? Lo hemos hablado muchas veces. Es porque Dios tomó nuestros pecados y los puso en la persona de Cristo. Y entonces Dios castigó el pecado. No el de Cristo, el nuestro. Por eso el cristiano, hermanos, no puede ser condenado, porque ya fue condenado. ¿Sí me siguen? Porque Dios ya castigó el pecado, porque Dios ya descargó su ira sobre Cristo. Por lo tanto, Dios ya condenó el pecado. Entonces, ¿por qué yo podría ser condenado otra vez si Cristo ya pagó? No pagó solamente por los pasados, pagó por los que voy a cometer hoy, porque me voy a equivocar hoy también. Y pagó por los que voy a cometer hasta el final de mis días. Y Dios ya condenó mi pecado. Por lo tanto, cuando Dios me ve a mí, hermanos, ya no ve al pecador que Él detesta, ya no ve al pecador que Él repudia, que Él quiere destruir, que Él quiere desmenuzar con su ira. Él ya no ve ese pecado, porque Él ya lo castigó, Él ya lo condenó, Él ya descargó su furor sobre la persona de Cristo. Por lo tanto, cuando nos ve a nosotros, ¿a quién ve? A Cristo, al Hijo que ama, a quien dijo, tengo en ti complacencia. Por eso, hermanos, el cristiano ya no puede ser condenado. No importa si se equivoca, no importa si cae. De hecho, tan no importa si caemos en pecado, que la promesa de Dios es que aquel en el que Él comenzó la buena obra la terminará. Es decir, si tú te has equivocado, la promesa de Dios también es que Él te va a traer otra vez a sí mismo. Y va a volver a trabajar en tu vida, y va a cambiarte, y va a santificarte. Es tanto una bendición como también una advertencia. Porque Pablo dice que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, si tú eres un hijo rebelde, la promesa de Dios es que Él te va a traer otra vez a sí mismo. Pero también es una advertencia. Dios te va a traer otra vez a sí mismo. ¿Sí? Pero es lo que dice el versículo 3. Dice que Él envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Está hablando Pablo de algo pasado. Dios ya lo condenó. Lo condenó en la carne de Cristo. Por lo tanto, ustedes ya no pueden tener condenación. No pueden ser declarados culpables en el día final. No importando si nos agarran confesados. No importando, hermanos, eso. Si nosotros hemos creído verdaderamente, entonces tenemos que saber que estamos en paz con Dios. Y que si alguien se está alejando, y si en este momento sientes que no estás en paz con Dios, es un sentimiento que tienes tú, porque no es una realidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Abrir tus ojos a la verdad y creer lo que el Señor te está diciendo.
Porque pensar que por mis pecados no me puedo acercar a Dios también es falta de fe. Es no creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente. No vivir, hermano, santificándote, arrepintiéndote todos los días de tus pecados y actuando en justicia es también una falta de fe. Es pensar que Cristo no fue suficiente. Estar inseguro de la salvación no es algo malo. No si lo solucionas. Si permaneces ahí toda tu vida, estás equivocado y te falta fe. Pero si has estado por algún tiempo viviendo en el pecado, es bueno que te preguntes, ¿soy salvo? Si la respuesta a la que llegas es no, porque mis obras no lo dicen, entonces arrepiéntete. Estás a tiempo hoy. Y si tu respuesta es sí, sí estoy en paz con Dios, pero he pecado, entonces arrepiéntete. Estás a tiempo. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque Él disciplina a aquel que toma por hijo. Él es un buen padre. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como último, hermanos, que les quiero compartir es que este proceso, hermanos, de hacer obras de la ley es un resultado, no es la causa. Me explico. Nosotros podemos cumplir ahora, siendo creyentes, estando en paz con Dios, podemos empezar a cumplir la ley de Dios, podemos empezar a hacer obras de justicia porque fuimos justificados. Es una respuesta, es una consecuencia. Como yo fui justificado, gozo de paz con Dios, su Espíritu Santo está en mí y por lo tanto puedo estar haciendo obras de justicia. No es al revés. No hago obras de justicia para estar en paz con Dios y que Él me justifique. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. ¿Sí? Yo puedo hacer obras de justicia, puedo obedecer ahora la ley de Dios porque Él me salvó, porque Él me selló con el Espíritu Santo que me capacita para hacerlo. No al revés. No voy a hacer obras de justicia para que Dios diga qué bueno que tú eres, voy a darte de mi Espíritu Santo porque te lo mereces y te voy a salvar al final porque te lo ganaste. No funciona así. Hay muchas religiones que practican eso, que le dicen a las personas, te has equivocado, tienes que hacer esto, y ora tantas veces, y reza esto, y camina hacia tal lugar, da tanto dinero, deposítalo, trae, haz, consigue. Y las personas creen que su paz con Dios depende de sí mismos. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que podemos hacer obras buenas ahora, porque Cristo ya nos salvó. Y las obras que hacemos dependen de que Él ya nos salvó, de que Él ya nos justificó. Por lo tanto, si yo me equivoco, ¿pierdo mi salvación? No, porque nunca dependió de mí. Siempre fue algo que Dios hizo por mí. Nunca fue algo que yo conseguí. Para otras religiones sí. Para otras religiones, si ellos no hacen, si ellos no buscan, si ellos no procuran, si ellos no leen, si ellos no caminan hacia tal lugar, no se salvan. Porque creen que esas obras pueden justificarlos. Nosotros no, hermanos. Nosotros creemos que las obras de justicia son una respuesta, una consecuencia de ser justificados. Ahora, yo entiendo que nos preguntamos, ¿de cuáles obras de justicia hablas? ¿Qué es obedecer la ley ahora? Bueno, hermanos, la ley se compone de 3 aspectos y con eso quiero terminar solamente para aclarar ese punto que puede ser algo confuso. La ley tiene 3 aspectos, hermanos: la ley moral de Dios, la ley ceremonial de Dios y la ley de la sociedad, o la ley para una nación, ¿sí? Y voy a leer algunos pasajes para que ustedes me puedan ir siguiendo. El aspecto ceremonial de la ley de Dios ya fue puesto de lado, entonces no me refiero a eso cuando hablo de obras de justicia. Es Colosenses 2:14, si ustedes me acompañan allá. Colosenses 2:14. Hay personas que se preguntan, ¿no? Oye, si nosotros creemos en lo que dice la Biblia, pues la Biblia habla de sacrificios, la Biblia habla de ciertas cosas que puedes o no comer, la Biblia habla de ciertos atuendos, la Biblia habla de ciertas formas de conducir un servicio como en el Antiguo Testamento, pero dice Colosenses 2:14 al 17,
Dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, esa lista de nuestros pecados, esa acta que nos condenaba, ¿sí? De donde decía todo lo que nosotros hemos hecho mal. Dice el apóstol que Cristo la clavó en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, es decir, a los que nos acusaban. Dice, por tanto, es decir, porque Cristo clavó esa acta en la cruz, dice, por eso nadie te juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ese versículo, hermanos, ¿qué nos dice? Que la ley ceremonial se terminó, porque todo era solamente una sombra de Cristo. Cuando Cristo vino, entonces nosotros, ¿por qué deberíamos de celebrar las fiestas de los israelitas? El Yom Kippur, la fiesta de las luces, ¿no? Los días de los panes sin levadura. ¿Por qué deberíamos de celebrar esas cosas si todas esas representaban a Cristo? Eso ya no aplica para nosotros, ¿sí? Tampoco aplica a lo que podemos o no comer. Eran leyes ceremoniales. Cuando vino Cristo, eso se acabó. Y Pablo dice, nadie te juzgue por eso. Son cosas que ya pasaron, que apuntaban a Cristo, y cuando Cristo vino, se cumplió, de manera que ya no tenemos nosotros que practicar esas cosas. Entonces ya vimos, ¿no? La ley ceremonial por un lado, la responsabilidad o el aspecto civil de la ley de Dios. Vamos a ver eso en Romanos 13, versículos del 1 al 7. Romanos 13, versículos del 1 al 7. Dice, sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos a los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Había un aspecto, hermanos, de la ley que obligaba al pueblo de Dios a vivir establecidos en un pueblo, y que el rey fuera un israelita y que viniera de una descendencia de tal y que fuera escogido por Dios de tal cosa y que se le ungiera de tal manera. Y las personas también podrían preguntarse eso, oye, si en el Antiguo Testamento existe un pueblo de Dios, entonces nosotros deberíamos de irnos todos a vivir a una colonia o a una ciudad, a un estado, y nosotros hacer nuestro propio gobierno cristiano, ¿no? Parece piadosa la idea, ¿no? Vamos a irnos a otro país, una isla, todos los cristianos, y hacemos un gobierno de cristianos, porque así dice la ley. Pues tampoco. Pablo aquí claramente dice que nos tenemos que someter a las autoridades que ya existen, no a las del Antiguo Testamento, a las que existen. Dice, y si te piden tributo, tributa. Y si te piden impuesto, pues págalo, ¿sí? Porque por Dios fueron impuestos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Parece que no tiene caso, ¿no? Porque yo todo el tiempo les he estado hablando de hacer obras de justicia. Por lo tanto, hay una ley que sí tenemos que obedecer. Ah, caray. Sí, hermanos, hay una ley que sí tenemos que obedecer. No para salvarnos, pero para santificarnos. Porque ya somos hijos de Dios y hemos sido capacitados para obedecer a Dios. Entonces, ¿a qué ley me tengo que someter? A la ceremonial, ya vimos que no. A la sociedad, tampoco. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios que permanece activa, presente, para hoy y para siempre? Los 10 mandamientos, la ley moral. Que no la voy a citar toda, pero voy a citar al Señor Jesús, resumiéndola en 2 cosas muy sencillas. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley moral de Dios. Entonces, todo lo que ahora haces como cristiano, ahora que has sido capacitado por el Espíritu Santo para hacer obras buenas, ¿qué debes de hacer? Amar a Dios con todo tu corazón, servirlo
como si fuera y como es tu Señor, tu dueño y tu soberano Salvador. Sírvelo con amor, ámalo, vive por Él y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley moral de Dios. ¿Quieres hacer obras de justicia? ¿Quieres avanzar en santidad? Dedícate a hacer eso. Amar a Dios y amar al prójimo. Está muy abierta la idea, ¿no? Pero uno sabe qué tiene que hacer. Si me falta compromiso, entonces me tengo que empezar a comprometer. Si me falta ver por los que padecen, entonces tengo que comenzar a ver por los que padecen. Si me falta interesarme por las cosas espirituales, entonces comienza a trabajar en eso. Esas son las obras de justicia. No que estamos invitados a hacer, sino que estamos llamados a hacer. Amén.